Bienvenidos, querida teleaudiencia, queridos amigos y amigas del Diario La Prensa. Este es el podcast Página 2, podcast noticioso de esta casa editorial La Prensa. Soy Rodrigo Noriega, consejero editorial y editor de opinión de este diario, y en esta ocasión estamos acompañados con el privilegio de contar con la periodista y también abogada Ereida Prieto, que nos va a explicar el tema del hospital modular, cómo ha sido esta licitación, esta construcción, toda esta controversia. Ereida, te rogaría que quizás nos expliques cómo es este asunto del hospital modular. Hola Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, en efecto, que Panamá quedó frente a una pandemia. Se necesitaba tomar acciones inmediatas para poder controlar la situación en Panamá. Ya se estaban dando los primeros casos. El primer caso registrado fue el 9 de marzo. Pocos días después ya se estaba hablando de tanto medidas para el lado del sector comercial como el lado de salud, o sea, que tenían que compaginarse. Entonces, sale a la luz que tenían que tomar una solución rápida y estaban hablando de la construcción de un hospital modular. Pocos días después de que se reportara el primer caso en Panamá, el 9 de marzo, llega una propuesta de una empresa china al gobierno ofreciendo una donación de unas estructuras para poder dar esa atención inmediata a estos pacientes que se estaban registrando aquí en Panamá. La empresa China Construction America, subsidiaria de no solamente de la empresa que edificó el nuevo centro de convenciones Amador, sino que construyó en tan solo 10 días 2 hospitales modulares de 1,000 camas en Wuhan, China, que es conocido, es el epicentro de la pandemia. Cuando se llega con esta donación, se le pide a la empresa, de acuerdo a las informaciones que mantenemos, que realizara un estudio, que enviara su propuesta por escrito. El 13 de marzo ya estaríamos hablando de que llega esta donación. Al día siguiente, el sábado 14, el ministro Rafael Sabonge mantiene una reunión con varios miembros de salud, viendo la situación, las proyecciones de cuántos pacientes se iban a tener, y se decide entonces que ya tenían que armar un plan. Justo ese día, saliendo de esa reunión, el señor Sabonge llama a 3 empresas para que participen presentando sus ofertas. TKL Import Export, la empresa VA Project y SmartBrick Centroamérica. El ministro ya nos había confirmado que estas 3 empresas habían tenido comunicaciones previas con él, pero principalmente SmartBrick, que había ofrecido estos módulos al MOB. Cuando él le pide a estas empresas que armen su propuesta, rápidamente la tienen en 2 días. O sea, el lunes 16 ya el señor ministro de Obras Públicas tenía en sus manos las 3 propuestas de estas 3 empresas. Curiosamente, el presidente Laurentino Cortizo, en una cadena nacional, hablando de las medidas que estaría asumiendo el gobierno para contrarrestar la situación, anuncia que estaba ordenando al ministro de Obras Públicas iniciar con la construcción de un hospital para 100 camas, para atender a estos pacientes, los primeros pacientes que teníamos en el país. Pero recordemos el dato anterior, ya el 16 de marzo, o sea, 2 días antes de este anuncio ya se tenía no solamente la cotización de las empresas, sino que se tenía ya la empresa ganadora, porque las otras 2 empresas competidoras de SmartBrick, VA Project y TKL, no se dedican a la construcción de modulares. Ellas serían como intermediarias, ya que por los documentos que pudimos observar en Panamá Compra,
ellas se unirían a otras empresas para poder suministrar estos módulos, los cuales no iban a llegar en el tiempo preciso para completar 30 días que se estaba pidiendo la construcción del hospital. Entonces, aquí surgen ciertas inquietudes porque estaríamos no solamente viendo que ya se tenía, no solamente las cotizaciones de estas empresas, sino la empresa ya ganadora, sino que se hizo ver que se estaba haciendo todo un proceso, se estaba iniciando con esto de las reuniones para ver cuándo se podía iniciar con este hospital. Estos fueron los puntos que dan la partida para esta investigación, que por cierto al inicio fue muy difícil porque el Ministerio de Obras Públicas no subía ningún documento a Panamá Compras, entonces se desconocía cómo era el contrato, las especificaciones técnicas, en qué se había fundamentado el informe técnico para poder solicitar la construcción de este hospital. Es más, ¿cuáles fueron tus hallazgos, Hereida? ¿Cuáles fueron los hallazgos de la investigación? Porque siento que tú has sido muy minuciosa explicando el devenir, la evolución del tema. Y bueno, parece que hubo alguna irregularidad al principio, quizás el tema de fechas, pero ¿qué hallazgos encontraron ustedes en la unidad investigativa de la prensa cuando le pusieron la lupa a este asunto? Justamente empezamos a conocer sobre estas construcciones con modulares en el país, cómo se desarrollaban. Esta empresa, SmartBrick Centroamérica, cuántas contratos había adquirido aquí en Panamá, las empresas competidoras. O sea, comenzamos a ver, ¿no? Tenemos que comprender este tipo de negocios y cómo se desarrolla en el país, qué tan nuevo era, y qué tanto lo estaba contratando el Estado. En efecto, vimos varias licitaciones o contrataciones directas también en algunos casos que dirigían a este tipo de construcciones con modulares. Entonces, consultamos a empresas dedicadas a este negocio de estructuras modulares y ellos ya habían analizado o sea, habían utilizado la misma cotización que había hecho la empresa SmartBrick al gobierno, y ellos, como se dedican a este negocio, también hicieron los cálculos de suma y resta, por llamarle de alguna manera, para ver el margen de dinero que estaríamos hablando, y estas empresas coincidieron en que se estaría hablando de un posible sobrecosto de varios millones de dólares en la construcción del hospital modular, cuyo precio en este momento ni siquiera está definido, porque ya estamos hablando que va ya a los 12 millones de dólares. Solamente en la construcción son 6.9 millones y se está hablando de otros 4 millones más para su equipamiento. Entonces, estas empresas hicieron un análisis verificando precios y valoran que esta construcción, sin el equipo médico ni aire acondicionado, estaría por los 2.1 millones de dólares. Y eso que le estaban sumando un margen alto a la ganancia en tiempo de pandemia, porque muchos aseguran que, bueno, de repente vamos a aumentar los costos por este tipo de servicios, ya que estamos en crisis, ¿no? Por allí empezamos. Ingenieros y arquitectos también comenzaron a analizar la cotización entregada por SmartBrick y hablan de muchísimos millones menos. O sea que estamos hablando de diferencias abismales. Es más, SmartBrick, la empresa responsable de la construcción del hospital, cobrará solamente por el sistema de alarmas contra incendios $157.000, pero fuentes especializadas en estas materias consultadas por este medio calcularon que ese trabajo no supera un costo de $42.000. Estamos hablando de una diferencia de $115.000, ¿no? Y por allí se fueron sumando los varios miles de millones de dólares y después llegamos a millones de dólares en la diferencia de estas empresas encargadas de hacer este tipo de trabajo versus a lo que se entregó, ¿no? Por allí fueron los primeros hallazgos.
También Tu encontramos... investigación, perdón, Ereida, tu investigación señala entonces un curso que demuestra que los módulos no eran nuevos, que los módulos, digamos, habían tenido un uso previo. ¿Cómo pudiste comprobar esto? Ok, nos fuimos a investigar las importaciones de la empresa SmartBit y detectamos que en 2019, año previo a lo que estamos viviendo actualmente, la empresa había hecho importación, dos provenientes de China y dos provenientes de Costa Rica. Las que llegaron de Costa Rica, estamos hablando de 160 módulos, colocaban en aduanas el nombre de la empresa supuestamente consignante, la proveedora de estos módulos, pero, por ejemplo, en Costa Rica no es tan fácil como en Panamá entrar al registro público y conseguir quiénes son los dignatarios, los directores. Es muy diferente en Costa Rica, no es tan fácil como aquí en Panamá. Así que tomó también su tiempo, lo más rápido que pudimos, tratar de contactar a este supuesto proveedor. Cuando logramos entrevistarlo, la empresa Inversiones Trejín nos comenta que ellos solamente brindaron el servicio de transporte de carga. Un ejemplo, aquí conocemos las mulas, ¿no? Bueno, ellos tenían que transportar ese equipo a Panamá en dos fechas, fue el 16 y el 26 de abril del 2019. Solamente brindaron ese servicio y les preocupó que su nombre apareciera como proveedor de los módulos. Este contratista nos confirmó que en efecto, cuando ellos fueron a buscar los módulos, a la empresa que realmente vendió los módulos, estos eran utilizados en campamentos. Investigación previa de nosotros habíamos dado que se utilizaban como dormitorios, depósitos, oficina y comedor de los trabajadores de un puerto estatal que estaban construyendo en Costa Rica y que terminó en febrero de 2019. Poco después empezó la venta de todos los equipos que tenía esta empresa, ya que el gobierno no les cobró por la importación de maquinarias y de estos módulos al introducirlos a Costa Rica, porque igualando las leyes panameñas, cuando se da una obra estatal, también se les exonera sobre el impuesto de importación. Esta empresa, llamada Van Oord, una empresa holandesa, tenía dos opciones: o introducir esos equipos a Costa Rica y tenía que pagar el impuesto de importación, o venderlo al exterior, y en efecto así lo hizo. Entonces, allí es donde se da la venta de estos equipos. Nosotros recorrimos el lugar. O sea, perdón, Ereida, o sea que los equipos tenían por lo menos, los módulos, tenían por lo menos 4 o 5 años de haber sido construidos. Sí, porque la obra inició en el 2015, en enero del 2015, en Costa Rica. O sea Previamente que a ya... enero del 2020 ya eran 5 años. Exacto. Y eso que previamente ellos empezaron a importar sus equipos, estos módulos, para instalarse, ¿no?, en el lugar e iniciar de inmediato en enero. Y el lugar, como ya le dije, era un puerto, una terminal portuaria. Estamos hablando de que estábamos estaba en un ambiente salino totalmente. Tuvimos acceso a algunas fotos y pudimos observar la condición en que se encontraban estos módulos. El techo se veían oxidados, el piso en algunos casos no estaban muy bien. Hicimos una investigación aquí en Panamá y personas que trabajaron para justamente acomodar estos módulos para trabajo de chapistería, nos indica que fueron jornadas muy duras de tres turnos para poder cumplir con la fecha de entrega de los módulos aquí en Panamá. Tuvieron que hacer arreglos en los techos, en las bases de las mismas estructuras, porque estaban muy, muy oxidadas. En algunos casos los pisos estaban muy dañados, tuvieron también que hacer arreglos.
Y bueno, un trabajo de pintura que se le hizo bastante grande. Personal médico que llega a este hospital modular nos ha informado que el olor a pintura era demasiado fuerte. Lo que por ahora nos han informado de la condición de un hospital que se entregó el 16 de abril, pero a la fecha no está en uso y supuestamente es para la atención de estos pacientes, ¿no? Entonces, aquí vemos varios aspectos. Se tenía un ofrecimiento de una donación por una empresa subsidiaria de otra que tiene experiencia en armado rápido de hospitales justamente para COVID, sabe las limitaciones, los espacios que debe tener entre camas, o sea, ya es una empresa experimentada. Estábamos hablando de más de 1.500 camas, un espacio para más de 1.500 camas que se tendrían, pero bueno, al final el gobierno decidió hacer el hospital y al final también se va a estar contratando, entre comillas, a los hoteles, hospitales, como se les ha llamado, ya que no, tampoco es que estos hoteles estaban dando su servicio gratis, porque ya el Ministerio de la Presidencia nos confirmó que van a honrar su compromiso y todo lo que ha implicado tener a estos pacientes en estos hoteles. Ereida, el lunes Uh-huh. 25 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, hizo una conferencia de prensa en la que presentó un certificado de la empresa diciendo que los módulos eran de primera calidad, que, bueno, esta investigación que estaba haciendo el procurador de la administración, Rigoberto González, que él había contestado, que la donación china había sido posterior al lanzamiento del hospital modular. En fin, una serie de atribuciones y afirmaciones que tú conoces perfectamente. ¿Qué respondes de lo que el ministro Sabonge presentó? Bueno, principalmente nos llama la atención algunos puntos. Primero, él confirma de que el MOP pidió materiales nuevos, como en efecto toda obra estatal, si no lo dice lo contrario en un contrato, deben ser todos los bienes y servicios que obtenga el Estado, debe ser de primera calidad. Con respecto a los bienes, tienen que ser nuevos. Entonces, nos llama la atención justamente la frase que él menciona, y que voy a mencionar la cita exacta, de que la empresa SmartBit, contratada para la construcción del hospital, comunicaba que en el caso puntual del Hospital Solidario, certificamos que todos los componentes utilizados para armar el proyecto pasaron por nuestro proceso de manufactura y control de calidad, tanto local como internacional, para ser integrado en estructuras modulares de primer uso. Allí no nos han dicho absolutamente nada, no nos contestaron a la pregunta que desde el jueves pasado se le hizo no solamente al ministro Rafael Sabonge, sino a la propia empresa SmartBit, sobre si los módulos utilizados para la construcción del hospital eran nuevos o usados. A la fecha de hoy todavía no lo han respondido. Supuestamente este jueves el ministro nos va a atender, que dice que va a responder a todas nuestras preguntas, pero lo que sí queda claro es que en esa conferencia del día de ayer no se dijo si eran nuevos o usados estos módulos, que es muy preocupante. También nos llamó muchísimo la atención el tema de las fechas que mencionaba el ministro, porque justamente primero dijo que el 24 de marzo era que habían recibido la propuesta, que coincide con la fecha en que nosotros, la prensa, mencionamos que fue entregado el documento de 50 páginas explicativo y detallado de cómo sería este hospital de nivel 1 que estaba donando la empresa china, CCA, y posteriormente habló del 26 de marzo, o sea que no coincidían las fechas. También indicó que para el 20 de marzo
que el 18 de marzo había iniciado la construcción del hospital que duró 28 días. Si hacemos las cuentas, no aparece así, pero reportes periodísticos y hasta un propio tuit del presidente Laurentino Cortizo, se observa claramente que el 20 de marzo fue que inició la construcción del hospital modular. Hay muchos puntos allí que podríamos mirar sobre las inconsistencias de lo que se ha mencionado sobre la construcción de este hospital. Es más, hay muchos contratos que ni siquiera están en Panamá Compra. Y nos gustaría muchísimo que las subiera. Un ejemplo de cuánto al final estamos hablando del equipo que va a requerir este hospital, cuánto ha costado y qué empresas fueron las beneficiadas. O sea, hay muchas cosas que todavía tendríamos que analizar en este proyecto. Y también, un ejemplo, averiguando un poco más, el ministro Rafael Sabonge, él estaba, ¿cómo decirlo? Él estaba en sociedad con el presidente de PAProject International en una sociedad anónima, el señor Jaime Ventura. Él actualmente es directivo de Mibus, de la empresa Mibus, al igual que el ministro Sabonge. El hijo de Jaime Ventura, es socio en una sociedad con el ministro actualmente y también con el ministro Rojas Pardín. O sea que estamos hablando de que ya también se está viendo un vínculo, ¿no?, del ministro con otra de las empresas que invitó a que participara y que sabía que no se dedica a los trabajos estos con módulo, a las estructuras modulares, a la construcción. Igual, ¿qué lecciones aprendidas, perdona que te interrumpa una narración tan intensa y tan fascinante, pero ¿qué lecciones aprendidas te dice esto de lo que ha sido esta licitación en tiempos de pandemia? ¿Qué crees que pasó? Bueno, la verdad es que nos preocupa muchísimo porque justamente en un momento en que se debe no solamente sentir esa solidaridad en ayuda humanitaria, porque muchas personas en realidad necesitan de esa ayuda del gobierno. Muchos han quedado sin empleo, otros no pueden salir, los que tenían un trabajo independiente. Y lo que vemos es que muchos o algunos se han aprovechado de la situación para hacer algún negocio que al final va en detrimento del Estado, que al final va en detrimento de todos nosotros, porque todos pagamos impuestos, y de un país que necesita del apoyo de todos para echar para adelante, porque no estamos solos, nos están viendo. Muy triste ver los reportes internacionales sobre situaciones, denuncias de actos de corrupción que se puedan estar viviendo aquí en Panamá en tiempo de pandemia. Es muy, muy lamentable, y peor aún, ahora estamos viendo los ataques a nosotros como periodistas solamente por dar a conocer lo que está pasando con las contrataciones. Estamos volviendo a tiempos bastante difíciles que teníamos los periodistas, que cada vez que publicábamos una noticia, alguna investigación, se activaban las redes sociales atacando tanto al medio como al periodista, y la verdad es que es muy, muy lamentable. Lo que se espera es la solidaridad de todos, porque todos tenemos que seguir el mismo norte, que es el bien común. Y como decía el procurador Ulloa, Eduardo Ulloa, la vacuna que tiene el Estado para contrarrestar la corrupción es que el funcionario entregue información que se está pidiendo de manera inmediata, concisa, precisa y completa. Y justamente eso es lo que estamos buscando, que se entregue la información completa, porque todos tenemos derecho a saber cómo se está manejando los fondos públicos.
Herida, has hecho una investigación espectacular, como siempre. Gracias, Rodrigo. Y creo que es muy importante que los lectores, que la audiencia la sigan en la prensa, en el diario La Prensa y en prensa.com. Por supuesto, le pueden dar mucho más seguimiento a los acontecimientos en los días venideros y siguiendo, por supuesto, el trabajo de Herida Prieto, una extraordinaria periodista que es un honor compartir con ella en la redacción. Este es el podcast Página 2. Soy Rodrigo Noriega, consejero editorial y editor de opinión de La Prensa. Nuestro superproductor Miguel López. Hasta la próxima.